cuando nosotros entendemos cuál es el plan y el propósito de Dios, nuestras vidas podrán ir en victoria y en triunfo. El cristianismo está basado en saber quién soy yo y quién es Él. Yo soy una persona necesitada de Dios, de su amor, de su bondad, de su misericordia. Y Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que cuando confiesa su nombre, los del cielo, de la tierra y aún debajo de la tierra, se inclina delante de Él y le dice: solo tú eres grande, solo tú eres todopoderoso. Así que cuando yo sé mi sitio y cuál es el sitio de Dios, a Él le adoran los ángeles, arcángeles, serafines, querubines. A Él le adoran todas las cortes celestiales. Y nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos, sin esperanza y sin Dios. Pero Cristo vino para que tuviéramos vida y la vida la tuviéramos en abundancia. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios parece ser que tiene una reunión en ese momento y decide en ese momento decir: voy a crear al hombre, pero al hombre lo voy a hacer a imagen y semejanza de Dios. A los ángeles le habían creado solo ángeles, a todos los seres celestiales lo había hecho diferente, pero Dios quiso hacer al hombre a imagen y semejanza de Él, conforme Él es, conforme Él vive, conforme Él camina. Pero también con ello traía una gran consecuencia, el escoger a un ser para que ese personaje representara al hombre y a toda la humanidad. No creáis, hermano, que esa decisión fue una decisión a la aventura, sino que fue una decisión grande y tremenda, la de hacer al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para que se enseñoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias de la tierra y todo animal que se arrastra sobre ella. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Hoy está esto muy torcido, pero Dios creó solamente al hombre y a la mujer con un solo propósito, pero con ello una gran consecuencia y una gran verdad. Como Dios me mostró a mí y como creo que nos está mostrando a todos nosotros, cayó toda una responsabilidad sobre un hombre, y ese hombre era Adán. Y en esa consecuencia de crear a Adán, también Dios echó todo el peso sobre ese personaje. Ese personaje sería el que tendría la oportunidad de comunicarse con Dios, el de vivir con Dios, el de caminar con Dios, y aquel ser representante de Dios en la tierra. No un representante como el Papa, sino un representante que diera testimonio de la verdad. Y ahora quiero mostraros algo para que todos lo veáis. La gran responsabilidad que tomó Dios a escoger a este hombre para que fuese el representante delante de Dios y Dios le tuviera que pedir culpa y disculpa. Este hombre a Dios. Quiero que por un momento veáis. Es una botella, pero es la mejor forma de poder ilustraros. Es una botella. Este es Adán. Y esta es la humanidad. La metió toda dentro de Adán. Y a partir de aquí, Dios no pediría cuenta a estas de aquí, sino a este de aquí. Hola. Todo lo que iba a suceder tendría que ser a través de la botella. La botella es Adán. Y Dios le iba a dar cuenta, y cuenta le iban a dar a Dios. Por eso Dios, al crear a Adán, había una gran responsabilidad, porque Dios nunca más podría saltarse la norma de dirigirse individualmente, sino que siempre a través de Adán iría representado el hombre. ¿Sí lo ves, verdad? Amén.
Adán se extravió y pecó contra Dios. Y en el capítulo 2 nos muestra que Dios empezó a buscar a Adán y Adán ya no estaba. Y como Adán no estaba, Dios ya no podía hacer nada. Pero la humanidad seguía el curso hacia adelante, pero se había roto el único depósito donde Dios podía restaurar. Si tú te preguntas en esta noche, ¿y yo qué mal he hecho? Pero por cuanto pecó Adán, todos nosotros somos culpables. ¿Por qué? Porque Adán es la botella y nosotros estamos dentro. Y Dios pide cuenta, no pide cuenta a los que están dentro, sino a la botella. Y cada vez que Dios se dirige al pueblo, le dice, por cuanto todos pecasteis, estáis destituidos de la gloria de Dios. Pero si yo no he hecho nada, por cuanto pecó Adán, las consecuencias las tenemos todos nosotros. Pero Dios no se puede dirigir a ti. Él siempre se dirigirá a Adán. Y todo lo que a nosotros nos acontece y todo lo que a nosotros hacemos está en relación, si somos adámicos, porque venimos de Adán. Dios nos pide cuenta, porque pide cuenta a la botella de lo que había hecho, porque lo que está dentro de la botella es consecuencia de lo que está afuera. ¿Sí me entienden ahora? Pero después me van a entender. Lo que trato de traer en esta tarde es profético. Porque tú y yo, ¿qué mal hemos hecho? Hay personas de aquí que se sienten buenas y que verdaderamente no son malas y que verdaderamente no han matado, no han robado, no han engañado. Quizás algunos. Pero eso no te libra. Porque la botella desobedeció a Dios. Porque Adán se rebeló contra Dios. Y Adán hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Por eso todos nosotros estamos pagando las consecuencias de lo que un día tomó la decisión de hacer Adán y Eva, que fue obedecer al diablo. De una manera o de otra. Y Dios lo puso en el huerto en el medio, en el capítulo 2, versículos 15, 16, 17. Dios lo puso en el huerto y le dijo simplemente una cosa: de todo lo que hay podrás comer, solamente te digo que no podrás comer del árbol del bien y del mal, porque el día que comieras de esto, de cierto morirás. Si te das cuenta, Adán es la botella, pero las consecuencias lo pagan todos los que están dentro de la botella, porque están bajo la cobertura de la botella. Así dice la Biblia una y otra vez: por cuanto todos pecaron, están destituidos de tener la oportunidad de estar delante de Dios. Así que, por mucho que nosotros hiciéramos, por muy bien que nosotros nos portáramos, somos pecadores. Porque por cuanto todos pecamos a través de esa botella, y la botella estamos dentro de esa botella, tiene consecuencias que tienen que darle a Dios. En esta noche te quiero decir que Cristo vino para cambiar de botella. Cristo vino para sacarte de ahí y ponerte en un nuevo envase. Por eso dice en el primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hecho hombre. No hay nadie que nos pueda librar de aquella botella si no entramos en la botella de Dios. Así que Dios no podía tener comunión con ningún hombre si no era a través de la vida de Adán. Por eso los adánicos que somos nosotros, hasta que no entramos bajo la cobertura de la otra botella que es Cristo, empecemos a tener los beneficios de aquella botella. Las consecuencias de aquel asunto que hizo Adán, todos nosotros somos notorios. Ni hemos matado, pero estamos constituidos como si matáramos. No, tal vez no hemos robado, pero como aquellos robaron, tenemos que pagar las consecuencias. Pero cuando venimos a Cristo, que es el único mediador, escúcheme hermano, el único mediador, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, ni la Virgen María, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los serafines, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo Jesús.
Cristo Jesús es el único que vino del cielo a la tierra para decir al Padre: yo iré, tomaré el lugar que tenía Adán y pagaré las consecuencias. Por eso Él murió en la cruz del Calvario, porque era la muerte que se merecía Adán por cuanto pecó contra Dios. Sin embargo, Él tomó ese pecado, murió en la cruz del Calvario, y los que creen en Él tienen vida eterna. Amén. Porque aunque tú quieras o no quieras, solo Cristo es el que te puede ayudar. Amén. Porque no hay otro mediador. Algunas veces piensan que los ángeles pueden intervenir por ti. Jamás están los ángeles para intervenir y salvarte. Los ángeles son mensajeros de Dios que te traen mensajes de arrepentimiento o de vidas que Dios quiere cambiar. Pero jamás pueden traer salvación. Porque dice la Biblia: porque no hay salvación fuera de Dios, y la que hay está entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. La Virgen María dice en el capítulo 2 del libro de Lucas: soy bienaventurada porque tengo al Salvador del mundo. La Virgen en ningún momento se identificó como una salvadora, sino que ella era una mujer feliz por tener a Cristo en su corazón, porque Cristo había cambiado su vida. Ella necesitaba de Cristo, y si ella necesita de Cristo, tú también necesitas de Cristo, el único mediador. Puedes pensar como quieras y te puedes sentir que no eres pecador, pero si no tienes a Cristo, estás todavía en la botella y estás pagando las consecuencias. Tu pecado, tu maldad, tu rebelión, todo esto viene desde Adán. Todo esto está en el mundo engendrado, creyendo que el hombre por sí mismo puede ayudarse, pero no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. A causa del pecado de Adán, bajó Cristo y tomó la responsabilidad delante de él. Y le dijo: ya que Adán falló, yo soy la respuesta a ese fallo. Yo soy la salvación, ya que por la muerte de Adán todos entraron en ese peligro que es la muerte. Yo traigo la resurrección y la vida. Quiero que me acompañen al libro de Corintios, capítulo 15 de Primera de Corintios. Hoy no voy a estimular un mensaje, pero sí quiero que se te quede claro que ha cambiado la botella. Miren, hermano, la botella ha cambiado. Ahora la botella es Cristo. Cristo no habla contigo personalmente, porque tú y Dios no podéis tener esa relación. Tiene que ser a través de la botella. La botella es Cristo. Y esta es la que tiene comunión con Dios, es la que Dios habla, es la que Dios reflexiona, es la que Dios exhorta. Y cuando tú haces algo, Él que está a cargo de todo, le pide Dios cuenta. ¿Por qué peca este? Y Él va y te ayuda a salir de ese problema. Pero quiero que entiendas, en el capítulo 15, versículos 21 y 22 de Primera de Corintios, la salvación está en Cristo. Y aunque tú no te sientas mal, aunque tú no te sientas que has hecho nada, tú necesitas a Cristo. Porque Dios no va a hablar con ningún hombre. Dios va a hablar a través de Cristo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y si tú no entras por donde está entrando, que es Cristo, no podrás tener la respuesta para tu vida. ¿Sí lo tienen ahí? El 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también un hombre ha resucitado de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos se vivifican, todos serán vivificados. Igual que la muerte entró por Adán, por Cristo ha entrado la vida. Y todo el que recibe a Cristo en su vida, lleva la vida vivificada. Porque por Él, por Adán, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos alejados de Dios, pero a través de Cristo nosotros hemos entrado para que tengamos vida y esa vida en abundante. Por eso muchas veces lo he dicho y lo sigo diciendo: separados de Cristo nada podéis hacer. Dios no te puede escuchar a ti, y a lo mejor tú te crees bueno y a lo mejor lo eres según tú, pero Cristo es la única y el único medio que tiene el hombre para llegar a Dios. Porque el Dios Padre jamás va a hablar contigo personalmente. Él envió a su Hijo Jesús para que fuese mediador entre tú y Él. ¿Sabes por qué tú y yo nunca podemos llegar ante Dios? Porque somos hombres. Estoy hablando del Dios Padre Celestial. Tienes que llegar a través de Jesucristo, porque fue el que te hizo apto para estar ahí.
Cuando tú haces algo mal, viene el Padre y le dice, ¿has visto fulano, has visto mengano? Y el Señor le recuerda siempre a Jesucristo, acuérdate que si algo malo hizo, yo ya lo pagué en la cruz del Calvario. Yo estoy aquí, el mediador de él. Por eso dice, hijitos míos, no pequéis, pero si alguno de vosotros peca, mediador tiene para con Dios, porque tiene un abogado, el cual os defenderá diariamente delante del Señor. Amén. La Biblia nos recuerda que lo mismo que la muerte entró por Adán, por Cristo entró la vida. Esa vida eterna, esa vida que nos lleva a ese lugar tan precioso. Cada vez que nosotros queremos llegar ante Dios, tenemos que llegar ante Jesús. Por eso el Señor nos dice, y todo lo que pidiereis en el nombre de Jesús os será hecho. Tú le puedes pedir a quien quiera, pero el mediador es Cristo. Tú puedes decir lo que te dé la gana, pero solo hay un mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo hecho hombre. Para eso vino Jesús, para tomar y darte lugar a que estuvieras con Él y estuvieras viviendo con Él. Todo lo que tenemos que hacer es a través de capítulo 14 del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y lo que le estoy hablando hoy es para que su vida cambie, para que usted entienda que por muy bueno que fuese, nunca podría llegar con Dios. No existe el purgatorio, es antibíblico, no está en ningún sitio. No existe. Solo Cristo es el que puede mediar por ti. Solo Cristo te puede ayudar. ¡Aleluya! Amén. Capítulo 14 de Juan, busque capítulo 14 de Juan. Hoy estamos mirando lo que la Biblia dice. 14 de Juan, versículo 13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo haré para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Todo lo que pidiéramos siempre tiene que ser en el nombre de Jesús. Porque cuando tú le oras a Dios, Él no puede recibir tu oración si no va dedicada con Jesús. Y si alguna en esta noche está diciendo, parece ser que sí, Cristo es el centro de todo. Porque nosotros somos cristocéntricos. Si la base de nuestra vida no es Cristo, estamos perdidos. Cristo es el epicentro de todas las cosas. En Él empieza y en Él termina. Porque Él es el principio, porque Él es el fin. Porque Él es el primero y Él es el último. En tu vida, por mucho que hagas, si no tienes a Cristo, jamás podrás salir del problema que tienes. Amén. Puedes luchar, puedes pelear, puedes lo que quieras. Solo Cristo te puede sacar de la situación en la que te encuentres. ¿Sabes por qué? Porque el único que murió por ti en la cruz del Calvario se llama Jesús de Nazaret. Amén. ¿Sabes por qué murió en la cruz del Calvario? Porque había fallado Adán. Y por causa de Adán vino Él para rescatarte de tu vana manera de vivir, para llevarte a que puedas ser feliz en esta tierra, para que en esta tierra puedas respetar a tu mujer y tu mujer a tu marido, para que puedas respetar a tus hijos y que tus hijos te respeten a ti. ¿Pero por qué? Porque el amor de Dios puede sobrepasar todo entendimiento. Necesitas a Cristo en tu vida. Amén. Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Si tú no te alimentas, si tú no comes de la savia que es Cristo, no puedes tener vida eterna. Porque tarde o temprano te secarás. Tarde o temprano llegará el fracaso. Tarde o temprano, por mucho que quieras, las cosas no te van a salir como tú quieres. Porque solo Cristo puede cambiar la situación de tu vida. Amén. En esta noche te digo de parte de Dios. Acuérdate de la botella. La botella es la que tiene la relación con Dios. Tú, por mucho que quieras, no puedes llegar por tu esfuerzo. Porque la salvación es un regalo de Dios. Y somos salvos por gracia y no por obras. Así que todas las obras que tú hagas no sirven para nada si Cristo no está en medio. Amén. Dice en el capítulo 14 de 1 de Corintios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si tuviera toda profecía, si entendiera todos los misterios, si diera de comer a los pobres, si me dejara morir por cualquier persona, si no lo hago por medio de Jesucristo, de nada te sirve. Hoy reina en el mundo en el que vivimos el humanismo. Todo lo que se hace en la tierra es por humanismo, ¿sabes? Como personas, dan de comer a otras personas, hacen obras, hacen aquello, pero lo hacen como humanos. Si Cristo no tiene fin. La Biblia nos declara en el libro de los Salmos, si el Señor no construye tu casa, en vano trabaja.
Si el Señor no edifica tu familia y todo lo que está a tu alrededor, en vano es. ¿Sabes por qué? Porque el diablo te pondrá mujeres, el diablo te pondrá dinero, el diablo te pondrá cualquier cosa para que creas que lo has hecho por tu fuerza y que eres más sabio que nadie. Pero no seas sabio en tu propia prudencia, ni en tu propio conocimiento. Deja que Cristo cambie tu vida. Deja que Cristo pueda renacer en ti para tener una esperanza viva, gloriosa, que se encuentra en el cielo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos capítulo 5 y le vamos a pedir a nuestro hermano Paco del Llano que nos ayude en una lectura. Vamos a poner muy bajita la música y particular, hermano. Capítulo 5, versículo 12 al 21. Por favor, escuche, esto es muy importante. En su casa usted lo va a meditar. Pues tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también con la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¡Wow! ¡Qué bueno! Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Esto es maravilloso. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 21. Dice, para sí mismo el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Es el único Cristo, alguien llamado Adán, nos trajo la muerte, la desesperación, la guerra, la lucha, la pelea. Cristo vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Cuando tienes a Cristo, tienes la vida, tienes gozo, tienes paz, ya no tienes envidia, ya no tienes rencor, ya no tienes odio, ya no deseas lo que otros tienen. Eres feliz con lo que tienes. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vino a cambiar, a romper la vieja botella y meterte en la botella de Dios. Esa botella que tiene confianza para entrar en el cielo y decirle, Padre, mira por dónde está pasando fulano, mira por dónde está pasando tal. Yo tengo poder para sacarlo de ese lugar. Qué bueno es el Señor, amén. Amén. Dios nos ha librado de la condenación de la muerte. Dios bajó allá a ese lugar, al Hades, a lo más profundo, y le dijo, muerte, yo seré tu muerte.
¿Sabéis por qué, hermano? Porque en ese momento nos dio vida y vida en abundante. Dice Dios que somos partícipes de todos los bienes que Él tiene. Así que cuando el Padre quiere mimar a la botella, ¿están conmigo? Cuando el Padre quiere mimar a la botella, que es su Hijo, tú que estás dentro y yo que estoy dentro somos mimados. Amén. Cuando Dios quiere bendecir a la botella, no hay más remedio, tú estás dentro también, Dios te bendice a ti. Él no mira lo que hay dentro, Él mira lo que está afuera. Y fuera está Cristo, el que cambia, el que transforma. Amén. Cristo, el que puede hacer que tu vida funcione en esta tierra. Solo Cristo. Cuando Dios bendice a la de afuera, también nos bendice a los de dentro. Por la fe, tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales. Amén. Cristo ya está disfrutando y lo que Él disfruta por fe también nosotros lo estamos disfrutando. ¿Sabéis por qué? Porque somos coherederos con Cristo Jesús. Y cuando estemos en el cielo, cuando estemos con Cristo, podremos ver que lo de la botella es santa y el resto que hay dentro también es santo, porque lo santifica la botella. Cristo es el que puede santificar tu vida. Cristo es el que puede restaurar tu vida. Si en esta noche estás aquí y todavía no tienes a Cristo, lo que pasa es que todavía te estás jugando a esas tonterías de estar saliendo y entrando a la botella, no vas a tener ninguna oportunidad. Tienes que estar con Cristo, porque en Cristo está la vida. En el mundo, ¿no te acuerdas del mundo? ¿Cuántos de aquí de espíritu en el mundo antes de estar en Dios? Amén. ¿Cuántos han estado con Adán antes de estar con Cristo? No, solo yo, habrá uno más. Sí, ¿verdad? Hay mucha gente más. Ya sabemos lo que hay en el mundo. Mentira, hipocresía, envidia, borrachera, droguerío. Y no quiero decir más cosas porque tú ya las sabes. Pero en Cristo, todo es limpio, todo puro, todo recto, todo honesto. Solo Cristo le pesó la cabeza a Satanás y la tiene bajo las plantas de sus pies. No hay nada, no hay nada. Algunas mujeres van a los brujos y a los hechiceros y los hombres para que su mujer se enamore o para que su mujer no se vaya. Si tú le das amor de verdad, no se va a ir nadie. Si tú verdaderamente la amas, la respetas y la consideras, o lo respetas y lo consideras, no se va a ir nadie. ¿Sabes por qué? Porque no va a encontrar nadie mejor que tú. Porque tú eres una persona que tiene lo mejor que hay en el mundo, que es la vida eterna. Ayúdeme, cache su cabeza, vamos a hablar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esa salvación. Gracias, Señor, porque me encuentro dentro de esa botella. La otra ya fue rota, la de Adán. Ahora estoy en la de Cristo. Ahora hay paz, hay gozo, hay alegría, hay regocijo en mi vida. Ahora tengo una esperanza viva. Sé que hay vida después de la muerte. Sé que un día pasearé por las calles de oro, el mar de cristal. Sé que un día veré a Cristo tal y como Él, en toda su gloria, en todo su resplandor. Sé que un día andaré por las calles de oro y el mar de cristal. Sé que hay una ciudad donde no hay muerte, no hay llanto, ni hay dolor. Solo hay victoria, solo hay triunfo, Señor. Yo te doy gracias porque creo que hay un Dios maravilloso, hay un Dios todopoderoso, que yo no me merezco nada, pero se lo merece Cristo. Y yo estoy con Cristo. Y si estoy con Cristo, soy beneficiario de todas las cosas que Dios ha hecho con Él. Gracias en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Denle un aplauso.